Buenos días a todos. Soy Javier Pascual Huerta. Soy podólogo, doctor por la Universidad Complutense de Madrid y tengo mi clínica privada o mi práctica privada en la Clínica del Pie Elcano en Bilbao. Vamos a ver ahora el modelo de estrés de tejidos y el modelo de estrés físico. Esta es una clase realmente interesante y para mí es la clase probablemente más importante que vaya a impartiros. Actualmente mi práctica clínica se basa casi en un 100% en entender y en practicar estos conceptos. Estoy seguro que va a ser de una gran ayuda para todos vosotros. Que lo disfrutéis. La clase de hoy va a ser sobre el modelo de estrés de tejidos de los doctores McPoyle y Hand. Bien, antes de comenzar con la clase, sí que me gustaría explicar que este es un modelo nuevo. Muchos supongo que lo conoceréis, para otros será un modelo completamente nuevo esta clase. Y tenemos que entender que un modelo teórico no es necesariamente correcto o incorrecto, sino que el modelo nos vale o nos es válido en la medida que nos es útil o nos ayuda en nuestra práctica clínica diaria, ¿no? Muchas veces los modelos que utilizamos o las nuevas ideas tienen que ser entendidas en los términos propios de ese modelo y no en los términos de unos modelos o ideas previas ya preconcebidas. Muchas veces el problema de comprensión de esta teoría, de una teoría nueva, y para muchos de vosotros esta va a ser una teoría completamente nueva, no es necesariamente que la teoría sea compleja, sino que nos hace verla bajo un modelo que ya teníamos, lo cual nos hace muchas veces no ser capaces de entenderlo o de comprenderlo en su totalidad, ¿no? Muy bien, vamos a explicar en qué consiste el modelo de estrés de tejidos, que posteriormente fue complementado por el modelo de estrés físico. Bien, el modelo de estrés de tejidos fue desarrollado por McPoyle y Hand durante los años 90. Ellos tienen su publicación, la publicación original suya sobre este modelo es en 1995 y McPoyle y Hand eran son dos fisioterapeutas que se dedican al tratamiento del pie y tobillo y que se dedicaban a, especialmente tenían mucho en el tratamiento conservador por medio de plantillas, por medio de dispositivos ortopédicos, fisioterapia, manipulaciones, etc., ¿no? Ellos digamos que realizaron este nuevo modelo como una especie de enfoque nuevo que intentaba dar explicación a puntos oscuros de la teoría clásica de Ruth, de los que existían previamente con la teoría clásica de Ruth, que era en aquella época, en los años 90, la teoría predominante en cuanto al mundo de las plantillas, en cuanto al mundo de la biomecánica y el tratamiento con plantillas de alteraciones del pie y tobillo. Este modelo de estrés de tejidos es aplicable y compatible con otras teorías como el modelo de equilibrio rotacional de la articulación subastragalina del Dr. Kirby, el modelo de centro de presiones de Fuller, el modelo del plano sagital, etcétera, etcétera. Se puede hacer aplicable a todas estas teorías. Y posteriormente, en el 2000, esta idea fue complementada con lo que se ha denominado también la teoría de estrés físico de Müller y Maloof. Müller y Maloof son otros dos fisioterapeutas también dedicados al tratamiento de alteraciones musculoesqueléticas, con mucho interés también en pie diabético, y que sacaron una teoría que complementaba o que iba un paso más allá de esta teoría inicial de McPoyle y Hand, ¿no? Muy bien, durante la siguiente hora vamos a explicar cuáles son estas dos teorías, esta teoría y estas teorías, y vamos a adentrarnos un poco más en ellas. Bien, esta es la publicación original de McPoyle y Hand en el año 1995, hace ya más de 25 años de esto. Ellos escribieron un artículo que se llama Evaluation and Management of Foot and Ankle Disorders, Present Problems and Future Directions. Expresaban una nueva forma de entender la patología o las deformidades mecánicas de los pies. Era una especie de nuevas ideas que no se habían producido hasta entonces y con las que intentaban explicar cuáles eran las deformidades de los pies, ¿no?
Inicialmente ellos en el artículo discuten los problemas que existen con el abordaje tradicional en la biomecánica del pie, es decir, cuáles son los problemas que existían cuando se aplicaba el paradigma de Ruth. Y en aquella época era el paradigma o el modelo predominante a la hora del tratamiento de las alteraciones mediante plantillas en pacientes. Y ellos discuten en su artículo todos los problemas existentes conforme a esta teoría y proponen una teoría nueva o no usada hasta entonces, que es lo que llaman o denominan un modelo de sobreesfuerzo. Con este modelo de sobreesfuerzo ellos intentan entender o dar una mejor comprensión a las patologías del pie, enfatizando el estrés que se produce en el tejido. Y esta idea supone una filosofía de tratamiento nuevo que se basa en la reducción del estrés sobre el tejido lesionado que tienen los pacientes. Básicamente, y esta es una imagen recogida o copiada del artículo original de ellos, digamos que esta teoría se basa en la gráfica de tensión y deformación. En el eje vertical sería la tensión o la carga, load, y en el eje horizontal tenemos la deformación. Esta es una gráfica que se aplica a los tejidos, especialmente tejido conectivo. Y en el pie hay tejido conectivo en la piel, el tendón, cartílago, hueso, todos son ejemplos de tejido conectivo. Todos tienen esta gráfica o se comportan con esta gráfica, en la que existe una zona que se llama región elástica y una zona que se llama región plástica. La región elástica es aquella en la que el tejido se deforma, bien sea el hueso o la piel, o el tendón o el cartílago, y una vez que se aplica la fuerza el tejido se deforma, pero al soltar la fuerza el tejido vuelve a su posición inicial sin producir lesión en el mismo. Eso ocurre hasta un cierto nivel de carga, que es el que viene reflejado en esta zona, en la flecha amarilla, en la flecha azul, a partir del cual el tejido entra en lo que se denomina la región plástica. La región plástica ocurre cuando se le aplica una carga al tejido y ese tejido se deforma de una manera en la que ya no vuelve a su posición original. Y entraríamos en lo que se denomina la zona de microfractura del tejido. McPoyle y Hahn proponen o entienden que la patología concreta en el pie y tobillo ocurre por un estrés excesivo del tejido. Los tejidos conectivos del pie, que se refieren al hueso, el cartílago, el tendón, la fascia o el tejido muscular, incluso la piel, todos ellos, si son sometidos a un estrés excesivo, llega un momento en el que producen patología. Se produce lesión o rotura o micro rotura de la zona, que es el proceso que va a producir la patología del pie, ¿no? ¿Cuáles son los principios en los que se basa entonces la teoría? Bien, básicamente es un estrés excesivo mecánico, puede ocurrir en diversos tejidos del pie. Este estrés produce lesión en el tejido, se produce una inflamación. Esta inflamación puede ser un proceso de tendinosis local, un proceso de artritis aguda, degeneración de cartílago, puede ser una fractura de estrés del hueso. Es decir, hay un proceso inflamatorio en el hueso debido a la microfractura que se produce. Este proceso se aplica al hueso, es una fractura de estrés, como vemos aquí, se aplica en este caso a la placa plantar flexora. El paciente tiene un proceso de capsulitis metatarsofalágica inflamatoria muy aguda, con inestabilidad articular. Puede ocurrir también en la fascia plantar, produciendo una fasciopatía plantar y con un aumento de grosor, lo podemos ver en los estudios de ecografía. Puede ser, esta es una imagen intraoperatoria de un paciente con alus rigidus, con alus limitus, en el que vemos la degeneración del cartílago en la cara dorsal de la cabeza articular, o puede ser incluso una úlcera en un pie diabético. Todas estas lesiones del tejido del tejido conectivo, todas estas lesiones responden a un aumento de estrés local en la zona en la que se ha sobrepasado el umbral fisiológico del tejido y en el que el tejido ha roto. Bien, básicamente esa es la idea básica o inicial que proponen
Mapoel y Hahn. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Bien, el objetivo del tratamiento es reducir el estrés a niveles tolerables que permitan la curación. Esa es la idea. Lo más importante, por tanto, inicialmente es determinar si los síntomas tienen origen mecánico o no. Evidentemente, estamos hablando de un modelo de estrés que se basa en la carga mecánica del paciente y no tiene sentido aplicarlo en pacientes o en patologías en los que el problema no es mecánico. Es un modelo que se explica y que se aplica exclusivamente a la patología mecánica del pie. Lo más importante, por tanto, número uno, determinar si los síntomas de los pacientes tienen origen mecánico o no. Bien, si pudiéramos hacer un protocolo de cuál sería el modelo de estrés de tejidos, cuáles serían los pasos a realizar, son muy simples, básicamente, y los autores lo describen en su artículo original. El primero sería identificar la zona anatómica lesionada. Es decir, anatómicamente tendríamos que ser muy específicos y identificar cuáles son los tejidos que están lesionados o que se encuentran inflamados. Esto se hace por medio de la historia clínica del paciente y por medio de los síntomas del paciente. Igualmente podemos intentar reproducir por medio de palpación, aplicar estrés, hacer maniobras en carga, maniobras en descarga, movilizaciones. De esta forma intentaremos comprender o entender de una forma más real cuál es la zona anatómica que está lesionada o que se ha sometido a un estrés excesivo. Posteriormente, el segundo paso sería determinar qué variables hacen que esa zona anatómica esté sometida a estrés. Es decir, el punto 1 sería saber, muy bien, existe un estrés en esta zona que se ha lesionado. 2, ¿por qué hay tanto estrés aquí? Y en esta zona nos tenemos que basar, en esta área nos tenemos que basar en el examen clínico al paciente. Es decir, debemos de examinar al paciente para ver si los síntomas que tienen son debidos a un exceso de sollicitación mecánica o no. En este caso debemos saber si hay un aumento de fuerzas pronadoras en este paciente, un aumento de fuerzas supinadoras quizá, hay una disminución del rango de movimiento, hay un aumento de rigidez en unas articulaciones, hay una disminución de la rigidez en otras articulaciones, factores mecánicos que nos puedan hacer explicar por qué se produce un aumento de estrés en la zona que está lesionada. Muchos de estos factores son externos, como puede ser el peso del paciente, la cantidad de horas que trabaja el paciente de pie, el calzado, el tipo de calzado que lleva el paciente, la práctica deportiva que lleva el paciente, los hábitos, incluso de calentamiento o de los hábitos de entrenamiento que tiene el paciente. Son los que nos van a determinar qué cantidad de estrés está sufriendo ese paciente en ese momento concreto o esa estructura concreta. El último punto, finalmente, para completar el círculo, sería reducir el estrés en los tejidos con el tratamiento. Es decir, deberíamos de implementar medidas encaminadas a reducir el estrés. El tratamiento se basa en reducir el estrés hasta un nivel en el que la curación se favorezca o se produzca una curación. El tratamiento, por tanto, consiste en disminuir las fuerzas patológicas a las que está sometido este tejido o la carga excesiva a la que está sometido este tejido, de tal manera que el tejido pueda curar o sanar de forma espontánea. Junto con esto se acompañaríamos una serie de medidas locales, antiinflamatorias especialmente, en las que nos podemos ayudar de tratamientos antiinflamatorios, medicamentos, AINES, medicamentos para el dolor, crioterapia, manipulación física, terapia física, infiltraciones de corticoides o de otros PRP o otras sustancias que van a ayudar a disminuir la inflamación o a curar el tejido. Pero debe de acompañarse siempre previamente de una disminución del estrés de tejidos. Y esa es la clave del modelo que proponen Mapoel y Hahn.